Por los testimonios de quienes fueron protagonistas directos de la Málaga a la Segunda República, la ciudad, estaba marcada por fuertes contrastes sociales, políticos y culturales. En el otoño de 1935 llega a Málaga una abogada, miembro destacado de Falange, de la sección femenina de Falange Española, que es Mercedes Formica, y ella iba en una de sus obras, escribió distintas obras, en una de ellas va a reconocer que se encuentra, aunque es otoño, se encuentra como en primavera realmente en Málaga. Sin embargo, a pesar de esa imagen que va a tener idílica de Málaga en el otoño, lo cierto es que ella misma va a subrayar los contrastes sociales tan acusados que hay en Málaga concretamente. Y le va a servir eso para contraponer precisamente cómo se vive y quiénes viven al norte y al sur del Monte de Gibralfaro. Mientras que al norte del Monte de Gibralfaro, el Mundo Nuevo, el Callejón del Callao, etcétera, viven en una auténtica miseria las clases populares, las clases obreras, algo que ella misma ve también en el barrio del Perchel, en las playas de San Andrés, en el barrio de la Trinidad, etcétera, y hace una descripción muy pormenorizada de eso. Pues bien, lo contrasta, de alguna manera lo compara con cómo se vive al sur del mismo Monte de Gibralfaro, lo que ella llama la Málaga caletera, la Málaga del Paseo del Limonar, cuajada de flores, cuajada de jardines, etcétera. Y esos contrastes sociales son los que a ella le sirven de alguna manera también para decir esto es lo que quiere hacer Falange, acabar con esa miseria, etcétera, ¿no? Eso en el plano social, pero en el plano político los contrastes también eran abismales. Hay testimonios también de esto, entre otros de Adolfo Sánchez Vázquez. Adolfo Sánchez Vázquez era un joven entonces militante de las Juventudes Comunistas. Posteriormente llegaría a ser, cuando se exilió a México, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los grandes filósofos marxistas concretamente de la historia, y él iba también a ver esas diferencias en el plano político, iba a contraponer las organizaciones de clase, las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales de izquierda, concretamente CNT, que era la fuerza mayoritaria en ese momento con más de 45.000 afiliados, la UGT con 20 y tantos mil, PSOE, el Partido Comunista, que aunque tenía nada más que 3.000 afiliados, va a ser precisamente una fuerza con mucho peso, sobre todo no solo entre clases obreras, sino entre medios intelectuales. Pues, por ejemplo, Emilio Prado, Cayetano Bolívar, el médico Cayetano Bolívar, que va a ser además el primer diputado comunista que se eligió en las Cortes Españolas en el año 33, y lo contrapone al desconcierto en el que viven en un primer momento las derechas. Las derechas se encuentran de alguna manera desconcertadas por los acontecimientos que tuvieron lugar en el 14 de abril del 31, a su juicio. De alguna manera lo que están viendo la República y lo que están viendo amenaza sus valores, su forma de vida, y eso le lleva a organizar una especie de partido confesional. Primero va a ser Acción Nacional, después se integrará en la SEDA, la Confederación Española de Derecha Autónoma, que va a tener precisamente como ideólogo, entre otros, a José María Gil Robles, etc. Y que va sobre todo a agrupar en su fila pues, a miembros de la burguesía agraria y de la burguesía, la alta burguesía urbana de Málaga, con nombres como Carlos Loring, Leopoldo Werner, etc. Si del plano político en este caso pasamos al plano cultural, los contrastes son también notorios. Estas clases sociales, esta burguesía a la que me estoy refiriendo, que integra Acción Nacional o que vive al sur, en general, al sur concretamente del Monte de Gibralfaro, la Caleta, etcétera, pues están al tanto de los acontecimientos de vanguardia que están teniendo lugar en toda Europa, gracias a revistas como la Revista de Occidente, a la revista Litoral, detrás de la cual se iba a encontrar el mismo Emilio Prado, Manuel Artola Aguirre, etcétera. El contraste lo marca el elevado índice de analfabetos que hay en Málaga en esos momentos, frente a esa vanguardia, podríamos decir, frente a esa élite concretamente que está abierta a Europa, a las corrientes culturales de Europa. En el caso concretamente del conjunto de la población, el analfabetismo ronda prácticamente el 60-65%. Buena prueba, como digo, de ese contraste concretamente. Bien, esta era básicamente la situación de Málaga en los años de la República, polarizada de alguna manera, y va a servir no para justificar, pero sí para explicar los estallidos, entre otras cosas, de violencia espontánea que van a tener lugar en determinados momentos, mayo del 31, después a partir de julio del 36, etcétera, ¿no?